No se viole con eso de publicitarlo así, ¿no? Hay una regla de trato procesal que en efecto establece la obligación, en este caso de las autoridades de la Fiscalía, de evitar que este tipo de situaciones generen una estigmatización a la persona que está siendo sujeta a un procedimiento. En este caso, eventualmente sí puede generarse una afectación al señor Corral, en el supuesto caso de que haya sido la autoridad la que haya grabado y transmitido a medios de comunicación este tipo de material fílmico. Entonces, ya estamos de vuelta acá en La Polaca con Aarón Tapia, iniciando ya entonces esta mesa de los lunes, la mesa de los abogados. Estaba anunciado un intercambio aquí, o un debate, como lo quieran ver, entre Cuitlahua Castro, que aquí nos acompaña, abogado constitucionalista y que tiene toda una trayectoria, toda una carrera dentro del Poder Judicial, y iba a ser entonces un debate sobre la reforma judicial junto a Rodolfo Montes de Oca, colaborador aquí de todos los lunes en esta mesa. Él es exfiscal general de Justicia del Estado y bueno, iba a ser interesante, no es que iba a ser, va a ser interesante este intercambio de posturas, de ideas en cuanto a la reforma judicial, pero pues le agarró el bicho COVID a Rodolfo Montes de Oca y bueno, se va a posponer entonces este debate para la siguiente semana. Pero hoy, nos acompaña también aquí, como siempre, todos los lunes, Raúl Guillén, el doctor Raúl Guillén, presidente de la Barra Mexicana de Abogados en su capítulo Sonora. El tema es el análisis jurídico estrictamente, y lo recalco porque, bueno, en el fondo, como decía, es político, es un asunto político, que eso, bueno, lo veríamos desde otra perspectiva en otra mesa. Pero aquí vamos a analizar lo jurídico. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Cuitlahua Castro y Raúl Guillén. Gracias. No sé quién quiera iniciar en Pues si quieres yo empiezo hablando de que bueno, que sí, yo diría que aparte de político, eso es un mediático también, porque ha sido muy mediático. Va junto, ¿no? con pegado, ¿no? Sí, de verdad que sí, y de una perspectiva jurídica, pues sí llama la atención. Mira, para que se libre una orden de aprehensión, el artículo 16, tercer párrafo, señala una serie de requisitos. Los voy a mencionar rápidamente. Denuncia y o querella de un hecho que la ley señale como delito, que el delito merezca la pena privativa de libertad, y datos de prueba que hagan viable o que demuestren, por lo menos de manera preliminar, que se cometió un hecho delictivo y la participación del imputado en los hechos, ¿no? Entonces hay una serie de requisitos. No es diputado. No, del imputado. Imputado, perdón. Ok. Sí, del imputado, que técnicamente diputado, así se le conoce a la persona que una investigación arroja datos suficientes de que se cometió un hecho delictivo. Sí, escuché diputado, perdón. Pues te diré. Ok. Bueno, esos son los requisitos y para que se libre una orden de aprehensión tiene que haber una carpeta de investigación. Una carpeta de investigación cuyo responsable es el Ministerio Público, quien es el encargado por un mandato constitucional, el artículo 21 constitucional, de investigar los delitos, recabar datos de prueba, y unas que considera él que esos datos de prueba son suficientes para acreditar un hecho delictivo, en ese caso, que es el peculado, ¿sí? Y que la participación de Javier Corral, en el caso específico, pues libra puede solicitar una orden de comparecencia, en su momento una orden de aprehensión. En este caso fue una orden de aprehensión. Y bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un capítulo, el capítulo 3, que regula las formas de conducción del imputado al proceso, y entre ellas es la orden de aprehensión. Y ahí, bueno, se establece que deben de cumplirse ciertos requisitos, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que existía esa orden de aprehensión y que fue liberada por un juez, y bueno, al momento de quererla ejecutar, pues existe una participación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, en la cual señala, en la cual se puede observar
pues que hubo, no sé si la palabra sea obstaculización, vamos a quitarle esa palabra, donde no hay una colaboración, vamos a manejarlo de esa manera, donde no hay una colaboración y pues no se ejecuta esta orden de aprehensión, ¿no? Entonces, aquí yo creo que le podríamos dar uso de la palabra aquí a nuestro amigo Cuitlava para irnos por parte. Aquí hay dos cosas, y que también a nivel mediático se ha manejado mucho, que es la famosa colaboración, porque es una fiscalía que viene de una entidad federativa distinta a donde se va a ejecutar la orden de aprehensión. Entonces hay un convenio de colaboración en el cual tengo entendido yo, porque escuché ahí en un análisis también así jurídico, que no existe eso constitucionalmente de decir, no voy a colaborar contigo, porque si no, entonces cualquier criminal o alguien que haga un acto indebidamente legal, pues se va y se esconde si tiene alguna amistad con algún fiscal del otro estado, y pues ya nadie lo va a poder detener, ¿no? Pero bueno, ese es uno, el famoso convenio de colaboración, que por ahí dicen no fue de manera efectiva, correcta, como se quería aplicar, porque una de las cuestiones que prevé estos convenios es que cuando vayan a detener a la persona, tienen que ir acompañados de agentes de la fiscalía del estado donde se va a dar esa detención. Esa es una. Y lo otro es también que argumentan mucho sobre la presunción de inocencia, ¿no? Incluso el mismo Ulises Lara, el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, son las dos cosas que argumenta para justificarse el por qué no dejó que se llevara a cabo esta detención. ¿Y ibas a comentar algo? Sí, bueno, la verdad es que el artículo 21 constitucional habla de una coordinación entre las entidades federativas que tienen que ver con materias de seguridad pública, todas estas situaciones. O sea, ahí está la base constitucional y sí existen las condiciones jurídicas para esta buena relación, entre comillas, o relación que debe haber, ¿sí?, entre las entidades federativas en estos casos, ¿no? Por eso mencionaba que no existe constitucionalmente algo que respalde la negativa de dicha solicitud de colaboración. Mira, el argumento del fiscal, bueno, no sé si es fiscal porque tengo entendido que es sociólogo, y luego que es encargado de despacho, pero él se ostenta como fiscal. Y bueno, tras el escándalo, ¿no? Eso de que es abogado en un día y bueno, ahí está la cosa. Bueno, esta persona, Ulises, encargado, sociólogo, abogado, entre comillas, no sé ni qué pensar, pero bueno, esta persona sale diciendo que bueno, que no se había cumplido con el trámite, con el procedimiento, y esa fue su principal premisa, su principal razón por la cual él señala que ante esta situación pues no era ejecutable o no se podía colaborar con los agentes de la policía de Chihuahua en la ejecución de la orden de aprehensión. Ese fue el argumento técnico de él, ¿no? Sí, lo escuché. Adelante, Cuitlava Castro. Sí, mira, en efecto, como comenta el doctor Guillén, conforme a la información que hemos tenido de los medios de comunicación y la poca información que ambas fiscalías han emitido al respecto, aparentemente sí existió una solicitud por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua a la Fiscalía General de la Ciudad de México, a efecto de que se capturara a una persona que se le había girado una orden de aprehensión por un juez de Chihuahua. La orden de aprehensión en sí es un mandato que evidentemente emitió un juez y que valoró ese aspecto que ahorita mencionaste de la presunción de inocencia. O sea, la presunción de inocencia es un principio constitucional, está establecido en la Constitución que todo ser humano que está dentro del territorio nacional y aparte en las legaciones que existen en el mundo del Estado mexicano, tienen de suyo como principio que es inocente de cualquier tipo de hecho que se le atribuya. Y eso implica entonces que el Estado mexicano es el que está obligado a demostrar con base en información fidedigna establecidas en una carpeta de investigación que esta persona tiene
por virtud de los hechos que se le atribuyen y que están presuntamente establecidos en esa carpeta de investigación, posibilidad de que se le restrinja su capacidad ambulatoria por medio de este mandato denominado orden de aprehensión. Entonces, sí es un elemento que ya estuvo valorado por el juez en su momento y que le va a seguir estableciendo todo un canon de tratamiento procesal durante todo el procedimiento penal y también en la propia sentencia en su caso. Pero aquí lo importante es de que esa orden de captura fue tratada de ejecutar en Ciudad de México, es decir, fuera del territorio en donde ejerce su ámbito de competencia el juez y que libró la orden de aprehensión, y también la fiscalía que pretendía ejecutarla, de suerte tal que, como es una entidad diferente, la Ciudad de México, hubo una solicitud para efectos de que la Fiscalía de la Ciudad de México colaborara con la detención de esta persona que ya tenía librada una orden de aprehensión. Lo que resulta confuso es los motivos por los cuales finalmente la Fiscalía General de la Ciudad de México omitió dar la colaboración que ya se había solicitado por los canales legales establecidos. No lo hizo, y esa omisión, al final de cuentas, dio por resultado que la persona buscada, que era el ex gobernador de Chihuahua, no fuera capturado y por lo tanto no se pusiera ante el juez que libró la orden de aprehensión en el estado de Chihuahua. De tal manera que aquí hay mucha información que hace falta para poder establecer con nitidez, con claridad, qué fue lo que pasó, cuál fue la razón real que tuvo en consideración la Fiscalía de la Ciudad de México para que no se ejecutara esa orden de aprehensión. Ahora, existe el mecanismo, legalmente, pues, o constitucionalmente, la manera de decir no colaboramos. Si hay una orden ya de un juez girada, pues no, o sea, ¿qué elementos podría tomar para decir no vamos a colaborar? Porque es más, de hecho, lo declara así, ¿no? El encargado de despacho, Ulises Lara, de la Fiscalía de la Ciudad de México, dice, decidimos no colaborar. ¿Es legalmente, es así, es válido? Pues mira, si nosotros vemos el mandato constitucional, el artículo 21 constitucional, que de ahí deriva esta coordinación que debe haber en materia de procuración y admisión de justicia y en materia de seguridad pública, pues de ahí deriva todo, pues habla de coordinación, ¿no? La verdad es que si ellos decidieron no colaborar, pues debieron haber dado las razones del por qué no quisieron colaborar. No existe definido en alguna ley de manera expresa o por lo menos clara estos casos, ¿no? Porque son casos excepcionales. Sí. Realmente de lo que yo recuerde, es la primera ocasión que yo recuerdo haberme enterado de una no colaboración entre fiscalías, que yo sepa, ¿no? Y que se haya hecho, no sé, mediático. Obviamente sí llama la atención, y aquí tenemos que ver quién es la persona a la que se le pretende ejecutar una aprehensión. Estamos hablando de un senador plurinominal, si mal no entiendo, que prácticamente entraría en funciones en pocos días. Estamos hablando de un exgobernador de Chihuahua, y estamos hablando de alguien muy cercano a la presidenta virtual, bueno, a la presidenta, que va a entrar en funciones el día 1 de octubre, si no entiendo, donde Javier Corral ha salido con ella, ¿no? Pues platicando, y de alguna manera el mensaje es que él inclusive va a la institución que será responsable de combatir la corrupción, una especie, entre comillas, de SAR anticorrupción, ¿no? Y bueno, y este detalle o este tema de una orden de aprehensión, porque para efectos legales, le duela a quien le duela, Javier Corral es un prófugo de la justicia, porque existe una orden de aprehensión. Más allá que se haya amparado y que existe una orden de aprehensión, un amparo contra esa orden de aprehensión, ¿sí? Y que no pueda ser detenido ya. El hecho es, en la práctica, en el caso concreto, que existe esa orden de aprehensión, ¿no? Y que bueno, ojalá y más allá de lo que es el tema político, porque mira, estas situaciones, nosotros como ciudadanos, como abogados, nos da una muy mala impresión.
una muy mala impresión de una mala práctica. Ya sea porque, como dicen el gobierno federal, que bueno, pues que se trata de un tema político, se trata de una venganza política, que está muy mal. Qué mal si el juez de control de Chihuahua se prestó para librar una orden de aprehensión cuando no había elementos o datos de prueba. Qué mal. Y también qué mal si el juez de control de Chihuahua no se prestó y está bien fundamentada la carpeta de investigación y que por un tema de trámite, yo diría trámite burocrático, trámite administrativo o trámite como le quieras llamar, por la falta de voluntad institucional entre las fiscalías, no se ejecute una orden de aprehensión, ¿no? Yo creo que sí nos deja un mal sabor de boca a nosotros, bueno, a mí en lo personal, a los abogados y creo que a los ciudadanos en general, que es este tipo de situaciones donde pues dime, se dice una cosa por una parte que se va a ejecutar una aprehensión que está bien fundada y por la otra es una venganza política. Al final de cuentas, ¿existe la orden de aprehensión? Existía la orden de aprehensión, ¿sí? Era legal el actuar de los agentes, traían un mandato judicial y por un tema, como te digo, de falta de coordinación o de falta de un tema de vinculación institucional, no se lleva a cabo, ¿no? La verdad es una muy, muy mala práctica. Bueno, creo que también existieron sus detalles, errores de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, porque tampoco se hicieron acompañar por los agentes de la Ciudad de México. Cuando dice ahí en el mecanismo de colaboración que deben de ser acompañados por agentes del Estado donde se va a dar, ¿no?, llevar a cabo la orden de aprehensión. No sé si si esto sea lo correcto. Y lo otro, Cuitláhuac, primero que me respondieras esto, lo que acabo de exponer sobre el acompañamiento que debe de ser, ¿no?, en la detención. Pero también ¿cómo debió haber sido esto? Así, de manera legal, ¿cómo se debió haber llevado a cabo todo esto? Mira, la normalidad jurídica en este tipo de situaciones es de que las fiscalías estatales soliciten a la fiscalía en donde se encuentra la persona que se pretende detener mediante la orden de aprehensión y se le hace una explicación concisa de qué tipo de mandato se trata, quiénes son las personas que de la Fiscalía de Chihuahua debieron haberse señalado como los que iban a ir por la persona, incluso las armas con los registros ante la Secretaría de la Defensa Nacional que acompañarían como parte de los instrumentos de los policías. Así son esos oficios. Ese oficio se presenta a la Fiscalía General, en este caso de la Ciudad de México, conforme a lo que se ha dicho, sí hubo esa petición y sí se estableció esos aspectos que forman parte del oficio con el cual se solicita. Ahora, es verdad también que para el efecto de ejecutar finalmente la orden de aprehensión, debieron sí ser acompañados por los agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, que son los que en ese territorio ejercen su ámbito de competencia, de tal suerte que la restricción de la capacidad ambulatoria de la persona buscada sería, por un lado, ejecutada directamente por los agentes de la Ciudad de México y luego estos entregado a los agentes autorizados por el fiscal anticorrupción del estado de Chihuahua para el efecto del traslado de la persona detenida. Esa es la regularidad. Conforme a lo que se ha expresado en los medios, hubo la petición de parte de la Fiscalía de Chihuahua. Sí recepcionó la Fiscalía de la Ciudad de México, pero ya después se torna muy confuso el por qué finalmente, uno, no se acompañó a los agentes que llevaban la orden de aprehensión y dos, por qué razón también no fue pretendió detenerse por parte de los autorizados por la Fiscalía de Chihuahua sin la presencia de los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahora, entonces, aquí en este punto, permíteme, yo advierto que hay dos puntos de omisión de ambas fiscalías. Uno, que la Fiscalía de la Ciudad de México no llevó
para la captura a sus agentes, y 2, ¿por qué los agentes de Chihuahua se presentan a tratar de detener a Javier Corral sin el acompañamiento? Entonces, esos son 2 elementos anómalos, tanto de una fiscalía como de la otra. Okay. Ahora, aquí no es necesario que quien autorice esta colaboración para final de cuentas ejecutar esa orden de aprehensión, no es necesario que sea el titular de la fiscalía, ¿no? Puede ser algún otro, que es lo que también por ahí se menciona. Regularmente las leyes orgánicas de las fiscalías establecen, en razón a la cantidad enorme de trabajo que tienen los fiscales generales, descansan en vicefiscales que le permiten desahogar todo ese trabajo. En el caso, por ejemplo, de Sonora, tenemos un vicefiscal, que es el que controla todas las cuestiones del proceso, y otro, todas las cuestiones relacionadas con la investigación de los delitos. Entonces, tenemos nosotros vicefiscales con facultades para realizar ese tipo de actividad. En el caso de la Ciudad de México, que es mucho mayor la fiscalía, hay vicefiscales que tienen la capacidad legal, es decir, establecidos en la propia ley que rige a esa institución, la capacidad de haber ordenado en su momento, de una forma expedita, porque se trata de una orden de aprehensión, este tipo de peticiones de una fiscalía distinta, siempre y cuando obviamente debe de revisar que tenga una regularidad legal para poderle expedir. Ahora, si hubo o no una ausencia de regularidad en este pedimento, no lo sabemos porque no se ha expresado de esa manera. Entonces, yo creo que sí es un elemento que impide poder calificar si esto fue regular o no. Ahora, aquí hay una cuestión que se me hace muy delicado, porque de ahí podrá establecerse si el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México incurrió o no en la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque en el ámbito del ejercicio de una función pública como esa, la falta de auxilio a un órgano que es competente para poder realizar una acción como de este tipo, si no es justificada, sí puede incurrir en la comisión de un delito. En el caso del Código Penal de Chihuahua, por ejemplo, hay una disposición que prevé un delito precisamente en ese tipo de asuntos. Cuando un funcionario público que tiene una fuerza pública le es solicitado el auxilio por una autoridad competente para realizar un acto específico, si omite hacerlo, y eso permite que la persona buscada se evada de la justicia, materializa un delito. Ahora, el hecho de que se haya cometido el acto en sí en la Ciudad de México no implica que no pueda ser juzgado Ulises, el encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, en el estado de Chihuahua, porque en razón a esa omisión repercutió a las instituciones que están dentro del estado de Chihuahua, y ello implicaría entonces que el Código Penal del estado de Chihuahua le pueda ser aplicado, a pesar de que territorialmente se omitió el hecho en la Ciudad de México. Pero el fiscal tiene fuero, ¿no? ¿O no? Tendría fuero eventualmente en el momento en que se ejerce una función. Ajá. O sea, dejando. Pero deja la función y se le puede, así es. Bueno, eso es lo legal, ¿no? En un terreno idílico de lo, pero imagino, hombre, ¿de dónde van? Pero fíjate que es sumamente interesante el planteamiento, y yo estoy de acuerdo también, pero podríamos llegar a otro planteamiento, ¿no? Bueno, a ver, se trata de ejecutar una orden de aprehensión en un restaurante, pues que no es un lugar público, entre comillas, sino es un comercio, y ahí valdría la pena analizar si los agentes aprensores pidieron autorización al dueño para entrar, tienen que para entrar armados. Legalmente lo tienen. Sí, lo que pasa es que ahí estamos al mundo de la interpretación, ¿no? Y el vaso está medio lleno, ha sido la mitad. Una interpretación, un sesgado, voy a quitarle sesgada, pero a mí sí me hace ruido, ¿no? De que estos agentes entran a un restaurante armados para ejecutar una orden de aprehensión,
pues no es lo mismo que sea una plaza pública, no es lo mismo que sea un lugar público en todos los O sea, sentidos. debieron de haber dejado que saliera del restaurante para Pues, ahí en la banqueta. pues o en yo la la verdad pública. sí me llama la atención que fue adentro de un restaurante, que entraron armados. No sé si pidieron autorización de los dueños, y si no es así, pues se presta para este tema de tomar en cuenta el lugar de la ejecución de la orden de aprehensión, ¿no? Porque al final de cuentas es un negocio particular. Sí. Entonces, es cierto que tienes acceso, pero tienes un acceso para determinada situación, es decir, para consumir, no para ejecutar una orden de aprehensión. Y ahí pues se presta para una situación de interpretación, en el sentido de que también las circunstancias de la detención pues dejan mucho que desear en términos de falta de autorización de los dueños, en caso de que no se haya hecho. Nosotros no sabemos eso, y Cuitláhuac tiene mucha razón. O sea, la información ha sido muy escasa y ha sido imprecisa, pero es un lugar donde pues comúnmente las órdenes de aprehensión se ejecutan en la calle, ¿no? O sea, En vía pública. En vía pública, ¿no? Sí. Y aquí fue en un restaurante, y desde esa perspectiva, pues la verdad es que se puede prestar también para decir, bueno, es que el lugar donde se quería ejecutar pues no era el idóneo o no era el adecuado, ¿no? A ver, y otra pregunta aquí es, ¿se viola el debido proceso? También es pregunta, porque el mismo Javier Corral ha señalado que, y sí, lo vimos todos, ¿no? Que casi en tiempo y forma, así, en vivo, en directo, en la televisión, específicamente con Ciro Gómez Leiva, lo estaban transmitiendo casi en la, es más, publican cuando todavía están ahí en la trifulca de que si se lo llevan, que no, publican ya una foto de Javier Corral ahí, la que está hablando ahí por teléfono. Está Muna Dora Buchaín, ex auditora de la Auditoría Superior de la Federación, revisando porque captura, estaba, ¿no?, con él, ¿no? Seguramente todavía planeando todo esto, terminando de cuadrar el proyecto que tienen de anticorrupción para aplicarlo en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, qué locura, ¿no? Un gobernador con una presión para... Se viola el debido proceso ahí al no ejecutarse, todavía a estar en el momento, cuando quieren ejecutar esta orden de aprehensión, y que se filtra, porque acusa a Javier Corral, que es el gente de la Fiscalía, incluso creo que directamente dice que es el titular de la Fiscalía Anticorrupción el que está grabando, y que es quien manda esas imágenes a Ciro Gómez Leiva. A ver, el artículo 152 habla de los derechos que asisten al detenido, y en la fracción primera dice el derecho a informar a alguien de su detención. Le respetaron el derecho. Al momento de estarle queriendo ejecutar la orden de aprehensión, le permiten comunicarse por teléfono, precisamente con el fiscal, el encargado. O el encargado, no sé, sí. Pero bueno, me imagino que fue él, porque pues llegó ahí, no lo sé, no. Pero bueno, no se puede decir en este momento específico que los agentes aprensores ya ante la situación de ejecutar la orden de aprehensión le hayan violado este artículo 152. Pero no se, porque se lo permitieron. Pregunta, ¿no se viola con eso de publicitarlo así? Bueno, es que no sabemos quién lo publicitó. Hay una regla de trato procesal que en efecto establece la obligación, en este caso de las autoridades de la Fiscalía, de evitar que este tipo de situaciones le generen una estigmatización a la persona que está siendo sujeta a un procedimiento. En este caso, eventualmente sí puede generarse una afectación al señor Corral, en el supuesto caso de que haya sido la autoridad la que haya grabado y transmitido a medios de comunicación este tipo de material fílmico. Entonces, sí es necesario una revisión respecto de este particular aspecto, que seguramente los abogados de Corral van a hacerlo valer en algún eventual juicio de amparo que promuevan, más allá del que ya ahorita promovió en contra de la orden de aprehensión, que esto es otro tema importante también de destacar, porque conforme a la información que se ha dado en redes y en medios de comunicación tradicionales,
La orden de aprehensión que se giró por parte de un juez en el estado de Chihuahua ya fue objeto de una demanda de amparo por parte del señor Corral. ¿Qué es lo que haría aquí? Aquí en este juicio de amparo, para empezar, debo de decirlo, se va a impedir que se ejecute esa orden de aprehensión. Es un acto de autoridad y conforme a la ley de amparo, los actos de autoridad que son susceptibles de suspenderse se pueden hacer, como en este caso en lo particular. Eso genera que la suspensión decretada por el juez impida la concreción o materialización de la orden de aprehensión. Pero eso no significa que hasta ahí va a llegar. Eso significa que solamente es una medida cautelar. Cuando se concede la suspensión no equivale a que le concedan un amparo como coloquialmente se dice. No, es solamente una suspensión para que no se ejecute el acto. Un acto que se tilda de inconstitucional y será el juez de distrito que está conociendo ya ese asunto el que sujetará una revisión minuciosa el acto de autoridad que ataca, que es esa orden de aprehensión. De suerte que el juez de distrito lo que analizará será, por un lado, si la orden de aprehensión librada reúne los requisitos que hace un momento leyó el doctor Guillén, porque esa es la base que la Constitución otorga y señala para poder librar una orden de aprehensión. Como es una situación tan grave porque restringe la capacidad ambulatoria de un gobernado, es por eso de que se debe de establecer con claridad que todos y cada uno de los elementos constitucionales se cumplieron en el caso. Si se cumplieron, se va a negar el amparo. Si no se cumplieron, se le concedería el amparo para el efecto de que se deje sin efecto la orden de aprehensión y en su caso de librarse otra, purgue esos vicios que en su momento se hayan detectado, ¿no? Muy bien. Raúl. Sí, pero fíjate que a mí ahorita yo te decía, ¿no? Y les decía que no me acordaba de un caso similar. Pero ahorita se me viene a la mente el caso de Ovidio Guzmán López. Que el 6 de, aquí tengo la nota, estaba revisando rápido. Pues que también se trató de una detención o intento de detención. Y retención, llegó hasta retención nada más porque nunca llegó en la orden, ¿no recuerdas? El tema es que fue un escándalo, sí. el culiacanazo, ¿no? Creo que fue del 2023, si mal no recuerdo. Pero también denota esta mala práctica, pues, o sea, tal parece que las autoridades... No, fue como el 2020, ¿no? Fue antes, era secretario de Seguridad todavía Alfonso Durazo, sí. El 2020, pues sí, el 2020, sí. Pues tiene que verse 2020, 2019 tal vez. El tema es que, fíjate cómo ya estos casos de lo que están evidenciando es que hay una falta de coordinación tal vez entre las autoridades en una situación bien elemental que tiene que ver con la procuración y administración de justicia, que es ejecutar las órdenes de aprehensión. Entonces ya tenemos un segundo caso mediático, un segundo caso que es de llamar la atención, que eso no abona a un Estado de Derecho y que no abona a una sensación de que las cosas se estén haciendo bien por parte de las autoridades responsables de coordinarse, porque al final de cuentas es un tema de coordinación institucional, ¿no? Más allá del tema político. Entendemos que obviamente sí. Atrás de esto hay un tema político, pero deja muy mal parado el tema político al tema jurídico, ¿no? Totalmente. El tema jurídico, esto, sinceramente, por decirlo menos, es un show, ¿no? Es un show mediático que no da buena sensación a la sociedad de que se esté aplicando la justicia. El famoso Estado de Derecho, que sirve muy, así para aderezar muy bonito los discursos, ¿no? Es un aderezo, es la realidad, cabrón. Pero bueno, entonces es desasiado por ambas partes, ¿no? Sí. Para todo parece indicar así. Uno, porque sí. Nada más en cuanto a la Fiscalía de Chihuahua, de Anticorrupción de Chihuahua, pues se adelantan, no se hacen acompañar por los agentes de la Ciudad de México. Todo es muy claro, o bueno, todo indica que estas imágenes que estigmatizan precisamente al imputado, pues es más, el documento que también le filtran a Ciro Gómez Leiva, pues también viene de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, y por otro lado, la Fiscalía de Ciudad de México, pues también
no sé por qué no cumple, porque no le... Bueno, se había autorizado por un vicefiscal Sí. de la Fiscalía de Ciudad de México. Sin embargo, pues no van agentes. Ya vimos todo el desaseo cuando llega ahí el fiscal, como película, ¿no? Como película van y el propio, bueno, encargado de despacho que hace las... Estuvo de película, sí, estuvo. saca a Javier Correa. Bueno, un Fiscal desaseo por ambas partes. Lo que como sí quiera que sea. advierto es de que, bueno, lo que subyace a todo eso es lo siguiente. Desgraciadamente, la política se ha metido a las cuestiones de Sí, la sí. procuración, como en este caso, y administración de justicia. Cada ámbito debe de hacer su papel Así es. y no puede contaminarse las cuestiones de la procuración y administración de justicia por cuestiones de índole político, y en este caso lo que estamos viendo es de que el pleito político que existe a nivel nacional entre dos corrientes políticas, uno en la Federación y otro en el estado de Chihuahua, se expresan a través de este tipo de situaciones, y eso es anómalo en una democracia que pretende tener en nuestro país un contexto adecuado para poder vivir, desarrollarnos. Inclusive ¿no? la institucionalidad, Entonces, ¿no? la institucionalidad es débil, evidentemente, ¿no? Entonces, las instituciones débiles a eso nos llevan. Y hace años, yo recuerdo, estoy hablando hace 20 años o más, estudiábamos lo que era la judicialización de la política y que tenía que ver con canales jurídicos, judiciales, para resolver problemas que la política no logró resolver. Correcto. Ahora estamos viviendo las cosas al revés y estamos viendo cómo se pretende subvertir la calidad de las decisiones en procuración y administración de justicia por ese desaseo político que se genera a través de las discusiones. Entonces hay que fortalecer esas instituciones de la Procuración y Administración de Justicia y alejarlas completamente de las decisiones judiciales y de procuración con criterios políticos. Nos va a hacer mucho daño a eso. Totalmente, Raúl. Fíjate que ahorita, repensando las cosas, cómo las cosas desasiadas o las malas prácticas te generan otros problemas, ¿no? También podría el fiscal haber dicho, bueno, como no fueron acompañados los agentes de Chihuahua y no se cumplió con normatividad de alguna ley estatutaria o ley orgánica o alguna situación, pues te voy a abrir una carpeta de investigación por abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, ¿no? Inclusive hasta haber detenido a los agentes aprensores. Fíjate la locura, la locura que genera una locura. Sí. Este desaseo, pues. Pero también se pudo haber prestado. Yo creo que la verdad es que Chihuahua debería de abrir una carpeta de investigación por esto que pasó. Y en su momento yo creo que la Fiscalía también va a abrir una carpeta de investigación. pero fíjate, y las dos van a abrir. Ciudad de México, Y las dos van a abrir sí. carpetas de investigación. Pero fíjate, Raúl, Y caemos en lo mismo, ¿no? y Aarón, no es la primera ocasión que esto sucede. Al estado de Morelos fueron por el fiscal. Sí. También. Y Sí. no lo acompañaba ningún elemento de la Fiscalía del estado de Morelos. Fue directamente... El que dio la orden fue el fiscal anticorrupción de Morelos. Ahí fue al revés. Sí, O pero, sea, pero la ejecución estuvo a cargo de los elementos Sí, de la Fiscalía de la Ciudad de Y México. ahí no hubo problema. Sí. Y ahí se fue por él. Sí, fueron por ahí y se lo llevaron. No, la verdad es que la vara también es diferente. Todo lo que no me conviene, Sí, así es. es el problema de las interpretaciones, pues. Que la verdad que tú puedes interpretar de una manera una norma, atendiendo a tu interés político, a tu interés particular, y es lo que está pasando ahorita. Todos los políticos están haciendo eso, ¿no? Interpretando las cosas de tal manera que les dé una narrativa argumentativa que legitime o que sustente su acto de autoridad. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, pues ahí está, dice, a ver, leo algunos comentarios. Enrique Zavala dice saludos a toda la mesa, en especial a Cuitláhuac, excelente conocedor del derecho y a quien no veo desde hace rato, dice. Ya nos discriminaron aquí nomás, en especial saludos a Enrique Zavala. Lo dicen acá, el tema da para mucho, en especial si consideramos el principio pro persona. Pro persona. Si es pro persona, Sí, porque sí, está en el artículo me primero puso constitucional. pro personae, yo creo que quiso decir. Sí, derechos humanos. Okay. Las violaciones a los derechos humanos y a las malas prácticas por ciertos juzgadores. Dice, por desgracia se atraviesa lo político. Sí, pues como como decía desde el principio, este es un asunto al fondo.
es totalmente político y ahí están las consecuencias, como dices tú, la locura política va y arrastra y le pega la madre a lo jurídico, pero sobre todo lo institucional, ¿no? O sea, se sigue exhibiendo de parte de las mismas autoridades la débil institucionalidad que siempre ha existido. Esto es de siempre, sí, de no siempre. Es nuevo, ¿no? A lo mejor ahora se vio ya con mayor estridencia por lo público que fue, como de película, pero me parecía una escena de película, pues, ¿no? Cómo llegan y sacan a Javier Corral, llegan los de la fiscalía con un aparato, con una movilización impresionante, que ya la quisiera uno cuando está en problemas. Oye, ¿no? y desde esa perspectiva, el lugar donde fue detenido, pues sí era el mejor, ¿no? Sí, para hacer el show, porque era una vitrina mediática. Sí, claro. ¿no? El restaurante. Totalmente. O sea, desde ese punto de vista, no lo jurídico, sino desde ese y punto luego, de vista. además, ¿no? en la televisión, pues, como lo dije también ahorita, casi en tiempo... bueno, una parte sí lo estaban transmitiendo en vivo, creo que es cuando sacan ahí a Corral, Sí, pero inmediatamente también se publicó la fotografía. Pero mira, también se vio cuando una serie de personas se fueron al lugar tapando ahí tratando de evitar que se grabara, ¿no? lo que estaba pasando. Ya después, ahí. pero ya estaba mucho. Pero fíjate cómo el tema político ahí está, pues. Sí, totalmente. Y todo el mundo se da cuenta de eso, Sí, ¿no? así Que la pelea entre los políticos hace que lo legal, pues el que pueda más es el que se queda con la suya. Sí. ¿no? Dice aquí, Emilio, una cosa es recibir y otra darle curso. Me imagino que recibir la solicitud de convenio. La solicitud de colaboración. Digo, perdón, de colaboración. Pero es lo que estamos hablando ahorita, no hay manera no de decir existe que no, una pues, información fidedigna, completa. Pero así pasó en ¿no? Morelos, como dice nuestro amigo Cuitlava. Pues en Cuitlava fueron los de Ciudad de México y se lo llevaron, ¿no? Sí, pero ahí... En Morelos fue, ¿no? Morelos. Sí, en Morelos. Es que... Hicieron al fiscal. Es que ahí había ahí la colaboración fue con el fiscal anticorrupción de Morelos, que no era del mismo bando. Sí, nada más que los que ejecutaron la orden, eran de la Ciudad de México acompañados por miembros de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Y ahí pero lo que entonces quienes lo detienen no eran agentes de Morelos, no, eran pero iban agentes de la Ciudad de acompañados México por agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. Es donde se escudan, pues, es donde se escudan la Fiscalía de Ciudad de México. O sea, no fueron acompañados de agentes de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, sino por la Fiscalía Especializada, ¿no? Anticorrupción de Morelos. No sé si eso también sea legal. La ejecución estuvo a manos, según lo que se dijo, de los agentes de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, aquí hay un problema, obviamente, del desaseo en el uso de las instituciones. Es una pachanga de desorden y de caos. Y la otra es que ahora viene la facultad de atracción de la Fiscalía General de la República. Por ahí vi una nota, no sé si sea verdad, ¿no? Pero ya no falta que este asunto lo jale la Fiscalía General de la República, la capacidad de atracción, y ya la pelota va a estar del otro lado ahora, ¿no? Es lo que te digo, que ya lo político está rebasando lo jurídico, no de manera simulada, de manera es un holograma, ¿no? Ahí dicen que ni va, que además de los problemas de salud por su edad. Y ¿cuántos años tiene el fiscal? 90, algo así, casi 90. Yo creo que más de 90 años. Está en la alerta ámbar porque no entiendo por qué es la estancia, para empezar el nombramiento de ese fiscal y luego pues ahí sigue, y cuando se ha exhibido los casos que ha utilizado la Fiscalía General de la República patrimonialmente, ¿no? O sea, para sus casos personales, y familiares. Es un fiscal ausente. Pero bueno, sí, y muy ausente además, ¿no? Excepto en sus casos claro, sí, interés personal. Y bien documentado eso. Sí, bueno, conclusiones. Yo diría que estoy muy preocupado como ¿por Corral abogado, como abogado. Como abogado porque ya existen varios ejemplos, ¿no? Varios ejemplos en los cuales se pretenden ejecutar órdenes de aprehensión y por temas aparentemente políticos o extrajudiciales o cuestiones no jurídicas, pues no se ejecuta, ¿no? Y eso da un muy mal mensaje. La verdad es un muy mal mensaje en términos de coordinación institucional, ¿no? Ojalá y con el nuevo gobierno de la nueva presidenta, pues se resuelvan todos estos problemas y se cumpla la ley, ¿no? Muy bien. Cuitlava Castro. Bueno, al igual que el doctor Guillén, veo muy preocupante la manera en que
los aparatos, las instituciones de procuración y de administración de justicia puedan eventualmente abrir un camino hacia un caos cada vez más difícil de llevar. Las instituciones no se deben de usar con fines políticos, menos esas instituciones que contienen la facultad coactiva del Estado mexicano. Esa es una situación muy grave que nos puede llevar a problemas más graves, como ahorita lo comentó el doctor Guillén, y eso redunda en una calidad de democracia más baja. La democracia no es solamente votar, es más, es algo periférico en las democracias, ¿no? La democracia es también el respeto de las leyes, a eso se le ha llamado Estado de Derecho. Pero fíjate, hay una cuestión, Aarón y doctor, que seguramente no me van a dejar de mentir. Ya no basta solamente el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el cumplimiento de las leyes, de las normas. Ya ni siquiera tenemos eso. Ya aspirar al cumplimiento de un Estado constitucional de derecho, pues es sí una ilusión. Y esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque cuando nosotros perdemos la perspectiva de estas herramientas para la vida social, lo único que estamos nosotros es abonando a que este tipo de manejos indebidos sigan aumentando y que la política invada los ámbitos de procuración y administración de justicia. Finalmente, los que no andamos en la política, los que no formamos parte de eso, aspiramos a instituciones fuertes, robustas, que nos brinden confianza en la resolución de los conflictos que tenemos en nuestra vida social, ¿no? Entonces yo aspiro a que todos, no solamente la presidenta electa o los diputados o los senadores, que todos los mexicanos que estamos aquí atentos a lo que está pasando, pues hagamos valer en la medida de nuestros propios intereses más inmediatos nuestros derechos, porque finalmente ejerciendo esos derechos es como se puede hacer respetar de una manera individual el pequeño marco en el que nos movemos cada uno de nosotros. Sí, totalmente. Si no, al ciudadano que nos queda con este tipo de hechos de politizar así la justicia, pues entonces nos queda nada más que ser amigo de algún político, sí, o estar ahí, o va a haber dos sopas, ¿no? o eres amigo de un político o la corrupción. Cuando las instituciones son débiles, aparecen estos dos graves problemas. Se politiza por los que tienen recursos humanos. O sea, sigue siendo la justicia inalcanzable para Juanito. Olvídate de la protita pronta y expedita, ¿no? Sí, por eso yo a pesar de que y aquí me he expresado a favor de la reforma judicial, pero también he expresado que es incompleta, porque ahí estamos viendo, yo siempre lo he dicho aquí, si no se va a tocar a las fiscalías, los ministerios públicos, pues entonces es la primera ahí, por ahí pasa primero, pues no. Primero uno y luego entonces, el otro. pues sí, y si eso no se va a tocar, aquí ahí estamos viendo, mira, cómo aquí de manera desasiada de las dos partes, pues es una locura, como lo dijiste tú, pues, ¿no? Entonces, y lo malo es que se está normalizando la locura, pues parece ser que la locura va a ser lo normal, y lo anormal va a ser la no locura, ¿no? Discúlpame la expresión, ¿no? Pues hay que tomar entonces fentanilo, y chingadera para volvernos locos, pues, y andar entonces en lo que va a ser ahora la prevalencia, la locura. Sí, la locura institucional, bueno, politizada. Pero ya vamos a andar como zombies, ¿no? Ya sin importarnos nada. ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias. Algo que se agregar, ya está todo concluido. Bueno, muchas gracias. Pues aquí vamos, le agradecemos otra vez el que sea el espacio para el próximo lunes. Sí, entonces, sin un problema. Ya agarró sparrings allá, ¿cómo se llama? El Rudy Montes de Oca en el Congreso, ya 2-3 magistrados allá debatió con ellos en, ¿qué fue el foro? El último foro que hubo. Qué bueno, porque aquí también se va a poner bien. No, la verdad es que el tema sí es muy preocupante. La verdad que eso del último, que creo que es una rifa ahora, ¿no? ¿Qué rifa de la tómbola? La tómbola ahora van a ser para los que vayan a ser candidatos a juez, magistrado y ministro de la Corte. Es una pachanga, la verdad. A ver, eso sí. Lo que pasa es que van a pasar una serie de filtros, algo así. En una mañanera le preguntaron al presidente, ¿qué tal si se inscriben muchos? ¿Qué es lo que puede pasar sin problemas, ¿no? Entonces dice, bueno, pero tío, todos tienen derecho, efectivamente, porque eso fue lo que comentaron, pero se puede resolver con una tómbola.
Bueno, ha de haber aventado una, ya lo conoce, también, como la rifa del avión, y está de haber aventado una ahí, un buscapiés, pero bueno, a lo mejor, ¿cuándo fue eso? Eso fue ya hace algunos días, ¿no? Sí, esos días. La semana que pasada. la verdad. Sí. No, pero fíjate que A lo mejor quería que no se hablara de algo, ¿no? Para que estén hablando de la tómbola. Sí, a lo mejor. Pero qué mal, no ¿no? creo Si es que así, vaya. qué mal, y si no también. Oye, porque- pero el problema no es ese, el problema es de que los legisladores creen que es de verdad y lo meten a las reformas constitucionales, ¿no? No, yo vi la nota, yo vi la nota ayer o ahora, donde ya creo que en el dictamen ya aparece esto. O sea, Estoy diciendo. Bueno, hay que verle porque luego también son muy fake newseros los medios que aparentemente No, creemos que son no, serios. no, ha habido yo- algunos, ¿no? no, que y- salen Hay con- un y el dictamen paro- que ya sí, hizo hay que público ver. la El Poder Judicial. comisión, el Poder Poder Judicial, Legislativo el Poder- y el Que Poder el Judicial ya se dictamen. roló. Ujú. ¿Y si viene esto de la tómbola entonces? Yo no lo he leído de manera completa, Yo vi pero una nota en la jornada. Bueno, entonces saca tus cuentas ahí, ¿no? Sí, que, pues por, son, que por ahí sí, el tema, ¿no? Posería externa de... sí, ahí te lo paso, son 300 y feria de hojas. ¿no? Ah, ¿qué lo Echa, tengo también echa yo? para... Ahí te lo paso Sí, también. sí lo tengo. Tengo quien me haga un resumen ahí. Para... Eso. Chat, se llama Chat TP, ¿cómo? GTP o Chat- cómo es? ChatGPT. Ese, aquí, a ver, aquí está Chat GPT. Ok, École. bueno, cosmopolita nos saliste, ¿no? En inglés y No, todo, o sea, no, para anglosajonizado que el Aquí, doctor. Ve la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. El próximo lunes, entonces, el debate, aquí intercambio de ideas entre Cuitlagua Castro y Rodolfo Montes de Oca sobre la reforma judicial. Va a estar muy interesante, no se lo pierda. Bueno, por lo pronto nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.